Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este viernes 24 de octubre de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 7, versículos 18 al 25a. Hermanos, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y si no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, ahí termina con esta frase tan importante. Peñas endurire lleva ahí. Están ahí ponaje la haya poseina andicato y la ayapo. Esta itereín va a poner lleva peñan de yara se inspira y no se acá me lleva. Se coañe punu se haya pola y poná por este mundo, porque esa pues es la tendencia universal, la tendencia de nuestra creación, la tendencia del alma. Upealaña de Yeibota. Pero también, queridos amigos, frente a nosotros nos encontramos con lo que le llamamos nosotros el mal, el diablo, Satanás, el demonio, siempre se nos va a oponer. El oponente, el opositor, ¿verdad? El que no nos deja actuar en el bien, queridos amigos. Y por eso él va narrando y va diciendo, parece que tengo dentro algo que me sale y entonces que no me deja actuar dentro de esa bondad y dentro de esa gracia que el Señor mueve en mi corazón, en mi mente, haciéndome pensar en lo positivo, en lo bueno, en lo transparente, lleva. Aún ante hoy veces acá situaciones de corrupción, situaciones de pocané, situaciones de mondajá o lo que sea, lleva. A operar el año de yaras ella de bueno, mi hijo, fuerza, 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 porque ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Ahí está la respuesta entonces ante nuestras limitaciones. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que si nosotros queremos dejar de ser ladrones, corruptos y todas las cosas negativas que vemos aquí en nuestro país, entonces, queridos amigos, nada, ve la respuesta. Solamente podemos dejar gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Upeahí se entonces, y comenzar a cambiar la mentalidad. Metanoia, conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.